¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos como todos los lunes almorzando con Pedro Rodríguez. Para hoy vamos a estar hablando de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta para la selección adecuada de un agente de bienes raíces, ya sea para vender o comprar una casa. Y vamos a estar hablando también de explotación laboral, porque en su periódico Nuevas Raíces ese es uno de los titulares y realmente es algo que hemos venido siempre hablando y siempre conversando sobre este tema de cierto tipo de explotación laboral que tiene que ver con lo que llaman la misclassification of the employees o la clasificación errónea de empleados. Entonces vamos a dedicar parte del tiempo a eso. Como siempre, revisando Nuevas Raíces con información sobre las vacunas, sobre sus diferentes cosas que están pasando. Y como les digo, en plana, destacando justamente la clasificación errónea de los trabajadores, una de las formas de explotación laboral. Y habla de que se presentaron cargos a dos compañías por clasificación errónea de trabajadores. Y nos invita a ir a la página 12. Vamos entonces a la página 12, donde se desarrolla más detalles esta noticia. Y esta noticia dice así: hay dos empresas que estaban aparentemente, pues trabajaban allí en haciendo una remodelación, una reconstrucción en la Asamblea General de Virginia. Y estas empresas, ambas empresas de drywall, de hacer recubrimiento de paredes, fueron pues comprometidas en este asunto, o se presume, porque acuérdense que cuando se presentan cargos todavía no hay una decisión judicial, están en proceso de demostrarse, y toda persona pues, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto es algo que venimos hablando desde el año pasado, en diferentes oportunidades lo hemos mencionado. ¿Qué es la clasificación errónea de un trabajador? Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Y por qué eso se puede considerar aquí, de acuerdo a este artículo, es considerado hasta un desfalco? Realmente es gravísimo lo que se está diciendo acá. Aquí dice tanto la empresa GTO como la RDIC fueron acusados de 10 cargos de malversación de fondos, cada uno por el Gran Jurado Multijurisdiccional Metropolitano de Richmond. Vuelvo y repito, señor, esto es algo grave y yo entiendo que a veces muchas personas, muchas pequeñas empresas están haciendo esto por costumbre, o porque imitación, porque es lo que se hace, es lo que se acostumbra a hacer, pero ya empezamos a ver que hay consecuencias. Aquí en el periódico Nueva Raíces nos dice: si una persona presta servicios para un empleador a cambio de una remuneración, dicha persona se considera un empleado de la parte que paga dicha remuneración. Para superar esta presunción, se requiere que el trabajador individual o su empleador demuestren que dicha persona es un contratista independiente. El estándar aplicable para tomar tal determinación es la Guía del Servicio de Impuestos de los Estados Unidos, conocido también como el IRS, que está diseñado para ayudar a determinar quién es un empleado y quién es un contratista independiente. A ningún empleador se le permite exigir o solicitar que una persona celebre un acuerdo o firme documentación que resulte en una clasificación errónea de la persona como contratista independiente, o que no refleje con precisión la relación que la persona con el empleador. Además, es ilegal que un empleador o cualquier otra parte discrimine de cualquier manera. Entonces, hay dos temas muy importantes aquí. Cuando ellos están hablando cargos de malversación, es en el sentido de que cuando usted hace una clasificación errónea de la persona que trabaja con usted y usted le paga como contratista independiente, por una parte, ese contratista independiente, a la hora de hacer sus impuestos, le corresponde ahora pagar el Social Security Medicaid, la porción que le tocaba a usted como empleador pagar. O sea que usted se está lavando las manos y no está pagando su porción como empleador del Social Security y el Medicaid. Pero en adición a eso, usted no está pagando tampoco el desempleo, ni al Estado ni al gobierno federal, que corresponde pagar por ese empleado.
Entonces ahí es donde empieza a ver la parte de malversación. Usted está realmente tomando un dinero que no es suyo. De alguna manera usted está evitando hacer estos pagos de lo que se llama impuestos del payroll o de la nómina. Entonces es importantísimo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las líneas que clasifican realmente un empleado o un independiente? Si usted le dice a una persona, usted comienza a trabajar a las 8, usted trabaja 8 horas diarias y yo le pago tanto por hora, esa persona es su empleado. Si usted, para ser contratista independiente, por ejemplo, digamos que yo estoy en la rama de pintura. ¿Qué es un contratista independiente para la rama de pintura? Es una persona que yo le llame y yo le diga, mira, ¿qué te parece si me pintas esta oficina y yo te puedo pagar por pintar esta oficina $2,000? Entonces la persona viene a pintar su oficina a la hora que más le convenga, eh, sabe cómo trabajar, utiliza sus propias herramientas y trabaja a su propio tiempo. Yo no le estoy pagando por horas, yo le estoy pagando por un contrato terminado. Él termina de pintar, yo le pagué y en ese momento la relación laboral inmediatamente se para. Entonces, cuando la persona está asistiendo, que usted le impone un horario, usted le dice, la persona tiene que hacer esto, lo otro, de la manera que usted se lo está diciendo, esa persona realmente es un empleado. Entonces, muy importante, amigos que me escuchan, pequeños empresarios, si ustedes gustan, llámenos al 804-467-5376, deje un mensaje o mande un mensaje de texto. Nosotros nos podemos reunir con usted o podemos hablar con usted para explicarle realmente cuáles son sus opciones antes de que esta ley le agarre. Esta ley, yo recuerdo que el año pasado había la intención en el estado de Virginia de empezar a esforzar la ley de clasificación errónea de empleados, pero el mismo COVID hizo que eso se pospusiera porque realmente había que atender pues, el asunto de la pandemia y esto se dejó un poquito atrás. Pero ya en este punto, cuando vemos que hay dos empresas que están siendo ya, de alguna manera se le están haciendo cargos, entonces realmente hay que revisar lo que estamos haciendo, hay que empezar de alguna manera a tomar los ajustes necesarios para poder hacer las cosas de la manera adecuada. Entonces, una persona que usted le dice a qué hora entra, a qué hora sale, una persona que usted le paga por horas, no es un contratista independiente. Hoy en día, inclusive, una de las cosas que utiliza, por ejemplo, el Departamento de Virginia de Unemployment, el Virginia Employment Commission, para determinar si una persona es un contratista independiente, es que esa persona tiene que tener una licencia de negocio, esa persona tiene que pagarse su propio seguro para ser realmente un contratista independiente. Son diferentes cosas que van haciendo para buscar las maneras de ajustar. El contratista independiente, una vez más, cuando yo como empleador hago la clasificación errónea, yo estoy tomando una ventaja y esa ventaja cuando se revisa en números quizás es un 10% menos del costo de mano de obra que yo estoy pagando. Entonces, es bien injusto que muchas empresas que están haciendo bien las cosas, que están pagando sus costos laborales, sus impuestos, no pueden competir en el mercado porque ya de hecho van con esa gran desventaja de un 10%. Estamos hablando de un número bastante serio porque sabemos que aquí en los Estados Unidos el mayor porcentaje de cualquier proyecto es la mano de obra. Entonces, importantísimo realmente si usted es un pequeño empresario, tiene que tomar las medidas para empezar a hacer las cosas de la manera adecuada lo antes posible. Ahora bien, dentro del mismo tema de hoy que estamos hablando, como nos tomó pues, este artículo acá sobre lo que se llamaría en el titular explotación laboral. Esta mañana cuando estábamos revisando las noticias nos encontramos con una noticia importantísima. Y esta noticia la escuchamos primero de que el estado de Nueva York estaba empezando a tomar medidas contra empleadores que utilizan, por así decirlo, de alguna manera, el chantaje
contra sus empleados o trabajadores ilegales. Que cuando usted no está legal, usted está trabajando para una empresa, entonces esa empresa lo acosa o le exige más que a los demás. Y si usted se queja, la empresa dice, o el empresario, o el patrón, o el dueño dice, bueno, te voy a denunciar en inmigración. Eso se convierte en el estado de Nueva York, eso es un delito. Si usted reporta a su empleador que su empleador lo está de alguna manera acosando con esto, se le presentan cargos y multas a ese empleador por utilizar el chantaje, la amenaza de su estatus migratorio para su beneficio. Pero lo interesante, eso lo habíamos escuchado la semana pasada sobre Nueva York. Hoy en la mañana leemos que Alejandro Mayorkas, que es el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, pidió a los oficiales de inmigración elaborar un plan para perdonar la deportación de indocumentados y otorgar una autorización de trabajo para aquellos que denuncien a empleadores abusivos. O sea que si usted está siendo sometido por su empleador, por la compañía para la cual usted trabaja, y está siendo sometido porque usted no tiene papeles, porque usted tiene una condición que la llaman indocumentado en este país, si usted denuncia a esa empresa, a ese patrón, usted va a tener el beneficio de que cualquier proceso de deportación en su contra pues sea paralizado y se le otorgue un permiso de trabajo. Esto fueron instrucciones que dio Alejandro Mayorkas a oficiales de inmigración y le puso realmente hasta tiempo. Él quiere realmente resultados en menos de 60 días, tener algo que funcione para evitar el abuso que algunas personas están realizando o algunas empresas están realizando con la mano de obra de indocumentados. Entonces, todas estas empresas tienen un gran beneficio cuando contratan mano de obra que no está reglamentada, evaden pagos, todo este tipo. Pero aparte de eso también entonces abusan de las personas, le exigen más, no le pagan los sobretiempo. Una de las cosas que la gente tiene que tener en consideración, si usted está trabajando horas de sobretiempo, la hora de sobretiempo no se paga igual que una hora normal. Entonces muchas empresas que tienen empleados que están trabajando mal o erróneamente clasificados, le pagan por hora, pero entonces no le pagan la hora de sobretiempo con el cargo que tiene. Una hora de sobretiempo normalmente se paga 50% más que la hora base. Entonces es hora de que realmente hagamos conciencia, los empresarios, las empresas hagan conciencia realmente y se sienten con sus empleados, pongan las reglas de juego claras, las personas que puedan estar, que tengan su número de ITIN, su seguro social, deben estar en un payroll si son empleados. Si son contratistas independientes, tienen que ser realmente dentro de la figura. Le vuelvo y le repito, los lineamientos que aplica el estado de Virginia son los mismos lineamientos que aplica el gobierno federal a través del IRS para determinar quién es un trabajador independiente y quién es un empleado. Entonces, esta publicación de Alejandro Mayorkas salió en diferentes medios. Nosotros lo leímos en la opinión, pero viene también en la opinión hacia en la reseña de que venía del Wall Street Journal este artículo. Entonces, en los próximos 60 días esperamos realmente ver resultados con esto. No espere que le llamen a botón. Póngase en marcha usted, si usted es empresario, póngase en marcha a de alguna manera hacer los ajustes necesarios para que esto no le vaya a alcanzar y le vaya a ocasionar un serio problema. Entonces, dos cosas importantes que estamos hablando aquí. Una es la clasificación errónea de empleados que se está considerando y los cargos que puede recibir una empresa por tener empleados con una clasificación errónea. Aquí estamos viendo, de acuerdo a lo que le está pasando a estas empresas, que son las empresas, aquí en el periódico aparecen los nombres, el GTO Drywall LLC y Richmond Drywall, que son constructores, son empresas de la construcción y a ellos se le están haciendo cargos
por malversación de fondos por un gran jurado de la ciudad de Richmond. Entonces, póngase activo con esto. Yo entiendo que muchas personas, por imitación, por default, como lo queramos llamar, abrimos una empresa sin ser empresarios y sencillamente hacemos lo que nos venían haciendo a nosotros. Nosotros nos convertimos en el dueño de la empresa, en el jefe, y lo que hacemos es tratar de duplicar la misma figura que nosotros veíamos. Ah, mira, a mí me pagaban con un cheque, me daban una 1099 a fin de año o a principios del año, y pienso que esa es la manera como yo debo tener a las personas que trabajan conmigo. Entonces, bien importante, asesórese, no deje que le caiga encima el peso de la ley por no saber lo que usted está haciendo. Una vez más, llámenos si usted piensa que usted necesita asesoría. Nosotros, a través de nuestra empresa de consulting, estamos aquí a la orden para poder atender su llamada, conversar con usted y que usted entienda realmente cuál es la manera de hacerlo de la manera correcta. Bien importante. Hoy, por cierto, que aquí en la misma página, la página 12, hace una reseña el periódico Nuevas Raíces sobre el candidato republicano a la gobernación. Se reúne con miembros de la comunidad hispana. Nosotros asistimos a este desayuno en el restaurante Mi Hacienda, donde pudimos escuchar de primera mano pues cuál es la intención de este señor si llega del señor Glenn John King, si llega a la gobernación, cuál es su intención en el aspecto económico, en el aspecto de las escuelas. Un mensaje bastante interesante, sobre todo en el aspecto de las escuelas, de integrar y hacer lo posible para integrar a los padres en la educación de los hijos. Muy importante realmente ese mensaje, así como la reducción de impuestos. Así que eso, toda esta información en su periódico Nuevas Raíces, el periódico que usted puede llevar confiadamente a su hogar. Ahora, hablando del otro tema que tenemos pendiente, es el tema de qué consideraciones usted tiene que tener en cuenta a la hora de contratar un agente de bienes raíces. Para hablar de este tema, obviamente, pues me siento en la obligación, para los que me escuchan, decir, yo soy un agente de bienes raíces, pertenezco a la asociación de Realtor, por lo tanto, soy un Realtor. Aparte de ser un Realtor, soy también lo que llaman un broker de real estate. Un broker es la persona pues responsable de la actividad que realizan los agentes de bienes raíces que están bajo la licencia de la compañía a la cual uno representa. Entonces, dicho esto, lo que quiero es enumerar algunas de las cosas. Esto es información del internet, pues la revista Forbes, que dice las cosas que uno tiene que realmente estar muy pendiente a la hora de contratar un agente de bienes raíces. Una de las cosas importantes que ellos dicen que hay que entender, que esto es cuando usted va a comprar una casa, cuando usted va a vender una casa, es una relación, si bien es a corto plazo, puede ser un poco intensa. ¿Y por qué intensa? Bueno, porque usted va a estar visitando diferentes casas con su agente de bienes raíces, o su agente de bienes raíces va a estar visitando su casa para establecer cuál es la mejor estrategia para vender la casa. O sea, de alguna manera va a haber cierta intensidad en el logro de ya sea vender o comprar la casa. Entonces es bien importante, una de las cosas que dice la revista Forbes, que usted realmente tenga una buena química con la persona que usted va a trabajar, que usted tenga, entienda, esa persona trabaja para usted. Esto es bien importante. Usted está contratando. Y a veces en Virginia, por ejemplo, se desvirtúa un poco este concepto de que usted está contratando, porque usted no le paga normalmente a la gente la comisión. Si usted está comprando, se la paga es el vendedor. Pero realmente esa persona que está trabajando para usted, para que usted consiga su casa, es su empleado. Usted ha empleado a esta persona, es un contratista independiente, volviendo al tema, pero usted lo está contratando para que esta persona le represente. Y esta persona tiene que poner por encima de sus intereses personales sus intereses. De eso se trata cuando uno está representando realmente a un cliente. Entonces es bien importante que usted sienta que esa relación existe, que existe esa relación de respeto donde usted como cliente, usted es el que contrata a la persona. Esta persona
debe de trabajar para usted y en todo momento velar por sus intereses. Eh, Usted tiene que hacer su propio análisis y obviamente una de las cosas importantes son los valores que usted tenga. Si usted tiene el valor de la honestidad, de la transparencia, entonces usted necesita trabajar con un realtor, con un agente que sea transparente, que sea honesto. Eh, Eso es algo de cada quien, alguien que hable el mismo idioma. Este, yo no estoy diciendo que alguna persona tenga que proceder en los bienes raíces deshonestos, pero lo que digo es, cuando usted hace su análisis, usted converse por lo menos con tres personas, a tres agentes, vea qué es lo que hay detrás de esta persona, trate de conocer. Imagínense que usted está contratando un empleado y usted le hace una entrevista para determinar si ese empleado cumple o va a cumplir con sus expectativas. Si usted es una persona que le gusta la puntualidad, pregúntele. Pregúntele a esa persona si puede realmente respetar los horarios, estar a la hora que dice. Converse con la persona para que usted la pueda conocer bien y una vez que usted comience en su relación de trabajo con esta persona, usted se sienta cómodo. Muchas veces nos toca eh, hacer appointment para mostrar una casa y nuestro appointment es a las 10, nosotros normalmente llegamos un poquito antes y a veces mucho antes porque de repente estábamos por ahí cerca y a veces llegamos hasta media hora antes y sabemos que la casa tenía appointment a media hora antes, 15 minutos antes y vemos realmente cómo llegan los clientes y se quedan ahí esperando, esperando, esperando que llegue la gente que le va a mostrar la casa. Señores, si eso es repetitivo, porque una persona obviamente se puede atrasar, el tráfico, diferentes circunstancias lo pueden atrasar, pero una persona que constantemente está llegando tarde a las citas, realmente es una persona irrespetuosa que no respeta el tiempo del otro. Entonces, todas esas cosas son cosas que uno tiene que verlas y en su momento tomar decisiones, pero si puede prever y asegurarse, y una de las maneras buenas de hacerlo es preguntando directamente a la persona. ¿Es usted una persona puntual? Cuando usted dice a las 10, usted va a estar ahí a las 10. De alguna manera usted está ayudando a que ese agente realmente entienda que para usted el tiempo es importante y esa persona entonces va a hacer un esfuerzo realmente por estar allí a la hora que debe de estar. Entonces, otra de las cosas importantes es que la persona que esté trabajando con usted, usted le note que tiene pasión por lo que está haciendo. No es, ay, voy a mostrar esta otra casa, qué fastidio mostrar una. No, que usted vea que realmente esa persona, en el momento que está haciendo mostrando una vivienda, está poniendo la pasión necesaria de ver los detalles, de dar sugerencias en cuanto a veces uno entra con un cliente y el cliente dice, oye, pero es que se ve como muy trancado, de repente la sugerencia, oye, esta pared se puede demoler y hacer aquí esto, hay que ver un poquito las casas, no por lo que son en este momento, sino por lo que pueden ser una vez que usted le empieza a poner sus toques personales. Eh, Todo ese tipo de cosas son cosas que van agregando un valor adicional a lo que puede hacer un agente. Una de las cosas que dice también en este artículo que encontramos de la revista Forbes es que lo que llaman el manejo de riesgo. ¿Y qué es el manejo de riesgo en una transacción de bienes raíces? La persona que le está ayudando es una persona que puede abrir discusión sobre algún tema que no se vea realmente bien, es una persona que da respuestas inmediatas sin saber lo que está respondiendo, una persona que usted le diga, oye, pero ¿y esta grieta que hay en esta esquina de la pared de la fundación de la casa será algo malo? Y la persona de repente diga, no, 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 todas las casas aquí tienen eso, sin la persona ponerse a pensar y decir quizás, oye, yo no conozco de esto, pero déjame, si vamos a comprar esta casa, es obvio que vamos a hacer una inspección y cuando se haga la inspección, el inspector es el que va a determinar si esto es un problema o no, por ejemplo. Entonces, ese tipo de actitudes son las que definitivamente van a hacer la gran diferencia. Muchas veces, lamentablemente, usted se va a dar cuenta de esto una vez que ya empiece el proceso. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso porque en Virginia firmamos un contrato de representación para representarlo usted en la compra de las casas.
Algunos agentes utilizan firmar estos contratos de manera amplia y abierta para tener el cliente cerrado, pero usted como cliente usted puede decir, no, yo te voy a firmar uno de estos contratos por cada casa que tú me enseñes, por ejemplo. Entonces, realmente el compromiso con esa gente es casa por casa, a no ser que usted haya hecho su análisis y usted se sienta cómodo, usted sabe que usted puso los puntos sobre las i y realmente usted sabe que esa gente cumple con sus expectativas. Es importantísimo, vuelvo y repito, porque no es una cosa pasajera, es una inversión importante que usted va a hacer y usted merece realmente tener la representación adecuada. Otro aspecto que también usted tiene que tomar en cuenta en cuanto a con quién está trabajando es, y como yo le dije en un principio, en el estado de Virginia, los agentes de bienes raíces no trabajan de manera independiente. Ellos trabajan bajo la supervisión de lo que llaman un broker. De hecho, no hay manera que un agente de bienes raíces, realtor, licenciado en el estado de Virginia, pueda inclusive cobrar comisiones directas, nada de ese tipo de cosas. Todo tiene que pasar por la oficina. ¿Por qué el estado de Virginia, el departamento de licencias hace esto? ¿Por qué? Porque le quiere garantizar al pueblo, al público, de que hay representación, de que hay algo detrás de esa persona que está yendo allá, que se llama una oficina, se llama alguien que supervisa, alguien que se está responsabilizando de alguna manera de lo que hace la gente. Entonces es importantísimo que usted entienda que usted es cliente de la oficina, está siendo atendido por el agente de bienes raíces, es su agente, pero usted es cliente de la oficina donde trabaja este agente. Y una de las cosas importantísimas cuando usted es cliente de una oficina es que usted tenga acceso a poder hablar con el broker en cualquier momento. Usted debe conocer el broker porque al final el broker es el responsable de la futura transacción en la que usted va a estar. Usted debe entender que es un trabajo de equipo. El agente no trabaja solo, trabaja en equipo con su oficina. Su oficina puede ser un broker, puede tener un empleado que ayuda con ciertas cosas, o sea, puede tener toda una infraestructura detrás y usted debe conocer esa infraestructura. Usted cuando visite a un agente para una entrevista, pida ir a la oficina de ese agente, vaya a la oficina, en la oficina conozca al broker, quién es el broker, que a la hora de cualquier situación que se vaya de las manos o alguna situación difícil, es la persona que va a estar respaldando su transacción y que va a estar también, porque el broker tiene la misma obligación que tiene la gente, que es velar realmente por el bienestar del cliente y poner también los intereses del cliente, del comprador, del vendedor por encima de los de la oficina, del agente y del broker. Entonces pregúntele a la gente, mire, en las transacciones ustedes involucran a algún abogado, tenemos algún abogado a la mano a la hora que hay un problema en el contrato, alguien que interprete, alguien que nos diga, porque los contratos y las leyes son muchas veces interpretativas, entonces necesitamos tener también esa asesoría legal. Entonces no haga su investigación únicamente de la gente, haga de la gente de la oficina. Y me toca decir, realmente a veces la experiencia de la gente no es lo más importante, porque un agente puede estar recién graduado, pero primero tiene los conocimientos necesarios para obtener una licencia, pero aparte de eso tiene todo este equipo de gente que trabaja detrás de él, que aportan esa experiencia necesaria en caso de que sea necesario, que sea algo que va a ser definitivo en la transacción, que le va a ayudar realmente a que ese sueño de tener casa propia no se le convierta en una pesadilla. Se nos acabó el tiempo, es todo por el día de hoy. No me queda más que invitarles hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.